Estamos en una nueva conexión, en una nueva sintonía para el proceso Empate 21 que nos llevará por un recorrido eh, de contacto permanente con seres humanos que nos generan historias de vida que deben ser más visibles y más reconocidas desde el valor que nos enseñan. Y hoy estamos con Daniel Lozano. Daniel Lozano es un apreciado amigo, un artista de maravillosas realizaciones hasta este tiempo y es un profesor de música. Bueno, Daniel, bienvenido a este espacio de Disney Sociedad para Todos y ya le voy a contar en qué andamos con Empate 21 y cuéntenos un poco qué más hace Daniel en la parte pedagógica. Un grato abrazo. Igualmente, Hernando, a ti, a toda la audiencia, se diría tal vez. Bueno, pues además soy hijo de Aura Fanny Martínez y Fabio Lozano, mis viejos amados. Eh, y por accidente, todo lo demás, músico, pedagogo, artista. Y bueno, pues abordando el tema de la docencia, pues tengo la fortuna de hacer parte del equipo de artistas formadores de la Orquesta Filarmónica de Bogotá, en un proyecto que eh, se llama, bueno, pues vamos a la Filarmónica, es todo el componente, ¿no? Y el de nosotros es el componente escolar. Y también doy clases de guitarra y técnica vocal en la Universidad Libre con Bienestar Universitario. Bueno, tenemos entonces, Daniel, que usted es músico profesional de formación. ¿Usted en qué época hace sus estudios profesionales y desde cuánto tiempo hace que está en el ejercicio? Pues en la música, estudiando y aprendiendo hace más o menos ya 20 años. Bueno, estudiando y enseñando, diría más bien. Pero, pues, con licencia para matar, como dicen, Sí. con licencia para enseñar desde el 2013. Soy egresado de la Universidad Pedagógica Nacional. ¿Y desde cuánto tiempo hace que usted está a bordo del proyecto Voz por Voz? Eh, y explíquenos un poco cómo es este proyecto. Sí, ese proyecto es una familia, Hernando. Pues ha trascendido el tema de edificación de proyecto de vida musical y se ha ido hasta, pues, la parte más entrañable, ¿no? Ese proyecto nace justamente como, digamos que un ajuste razonable, llamémoslo, en mi carrera universitaria, donde pues a mí me ponían solo a memorizar en el coro, en el conjunto que tenía que estar allá. Y propongo yo pues que me permitan en mi mismo proyecto educativo, pues que me permitan desarrollar no solamente un proyecto o un proceso coral como cantante, sino como director y aprendiz de arreglista y aprendiz de director también. Entonces en el 2010, Hernando, pues ya yo venía con el grupo, pero se formaliza esa, llamémosle esa marca, la marca Voz por Voz, 2010. Hola, hola. Sí, ustedes logran desarrollar un proyecto y presentan un primer trabajo hace algo así como unos 6 años. Y qué ha pasado desde entonces, Daniel? Bueno, pues sí, digamos que pues el grupo se posiciona en escenarios distritales, concursos, premios, en escenarios nacionales también, sobre todo en la región andina, y pues de ahí su naturaleza de ser promotores de la música de la región andina colombiana, también de otros repertorios, pero digamos que el fuerte de nosotros es el de la región andina colombiana. Mm, y vamos entonces a ver que en el 2011, a finales, casi 2012, tenemos la fortuna de grabar nuestro primer disco, que es como el proyecto soñado de muchos músicos de materializar en un compacto, en un reproducible,
pues tu trabajo. Entonces ahí plasmamos ese gran esfuerzo y bagaje vocal sobre todo, pero también instrumental. Bueno, me cuenta usted que eh, 2021 verá la posibilidad de un nuevo trabajo. Sí, es muy posible. Pues nosotros igualmente para contarte, en el 2018 también presentamos nuestro primer videoconcierto, que es, bueno, tendrá sus diferencias, pero guardadas las proporciones es lo mismo que un disco, incluso diría yo, con cierto nivel de exigencia aún más alto, porque pues es grabar en vivo. Sí, una propuesta visual, pero pues también una propuesta musical que como quedó, quedó. Bueno, sí, hay ciertas técnicas para repetir y demás, pero este fue un videoconcierto grabado digamos, esa pretensión de hacer una exigencia pues alta y este concierto se llamó Recreando la Voz, fue un proyecto apoyado por el Ministerio de Cultura en el marco de sus becas del programa del Plan Nacional de Estímulos. Pero sí, pues podemos, digamos que adelantar que muy posiblemente en 2001 traerá una nueva producción discográfica de Voz por Voz, que de cierto modo es como el cumplimiento de promesas. Nosotros en este proyecto del 2018 que comento, eh, tuvimos unas dinámicas de aprendizaje duras y una de las promesas es que digamos que lo que no pudimos eh, procesar completamente en temas de derecho de autor con los compositores de esa época, lo vamos a refrendar en este momento. Eso pues palabras más, palabras menos, es que la generosidad que tuvieron los compositores de brindarnos absolutamente gratuita, de forma gratuita sus canciones en el 2018, pues lo vamos a poder refrendar en el 2021 con una producción que pues ya tendrá otras lógicas y otras dinámicas un poco más comerciales, eh, diferentes a las del 18 que fueron más educativas. Daniel, ¿quién es mejor con la guitarra, Juan Simón Cancino o usted? No, no, eso no lo puedo decir yo porque va a sonar presuntuoso. Pero pues nada, ahí digamos que nos hacemos la primera y la segunda cuando toque. Bueno, sale a relucir Cancino porque él es nuestro enlace que nos convierte un poco en cercanos, en amigos. Y con Daniel nos estamos debiendo esta conversación hace días y hoy hemos tenido un pretexto preciso para poder materializarla y es el tema de Armando Manzanero, el maestro de la música romántica mexicana que hoy nos ha dejado. Ya vamos a abordar el tema del maestro Manzanero, Daniel, pero quiero esta pregunta. En su quehacer profesional, en el desarrollo de su tarea, en su talento, en sus proyectos, ¿qué tanto habla usted de discapacidad? ¿La discapacidad es un tema central? Es usted activista de la discapacidad? Yo creo que sí, Hernando, y digamos que pues yo no sé si afortunado o desafortunadamente, no quisiera sesgarlo. Prefiero ser un poco más emancipador en esta respuesta, pero digamos que mm, activista he sido porque me ha tocado desde la condición de persona con discapacidad, pues estrellarme con todas las barreras de la sociedad y tratar de ahondar un poquito pues como mm, en sus conceptos, en sus teorías, en sus teóricos, en sus enfoques para abrir campo y pues digamos que abrirlo de la mejor manera para uno y asimismo para los demás. Entonces, pues esa palabra activista a veces como que no suena tan bonito, pero sí, digamos que he tratado de ser más que un activista, un referente de lo mejor posible. En el trabajo de pedagogía que hace usted, en la enseñanza de la música, en el sistema educativo distrital, eh, trabaja mucho en el tema de educación inclusiva, trabaja con estudiantes con discapacidad, trabaja con todos los estudiantes. ¿Cómo es ese desempeño profesional? No, Hernando, es más como docente con discapacidad, o sea, es desde el rol del profesor que se gana un espacio y del que crea o trata de crear unas condiciones aptas para, pues, tener
equidad e igualdad en el escenario educativo, ¿no? Ya como docente, no, yo tengo estudiantes de todo tipo de condiciones que en su inmensa mayoría pues son chicos, niños y adolescentes, pues llamémoslos sin discapacidad, pero sí me he tenido que enfrentar pues a atender estudiantes con discapacidad siendo docente con discapacidad. Entonces pues ha habido un poquito de las dos, pero muchísimo más como docente, como te digo. Ha sido recurrente que muchas personas con discapacidad desemboquen en el ámbito de la música, del canto, de los instrumentos musicales. ¿Cómo llega usted a la música? Por esa orientación que hay, por esa formación que hay desde la realidad de los niños ciegos, o cómo aborda usted el tema de la música, Daniel? Bueno, sí, en efecto, pues sí llego cuando quedo ciego. Yo había querido siempre estudiar guitarra, pero pues finalmente lo termino haciendo es porque quedo ciego más o menos a los 18 años, algo así, y pues carajo, a uno se le patas arriba completamente la vida. Y en esos largos periodos de tiempo, comillas, desocupado que empieza uno a tener, pues empieza quizás uno a explorar ese tipo de cosas, ¿no? Lo que el afán del día a día no te permitió hacer, pues ahora sí como que hagámoslo. Yo llego en ese momento, Hernando, y lo que dices es cierto de cierto modo y de otro cierto modo, no tanto así, al hablar de que como que el combo del, digámoslo así, coloquialmente el combo del ciego es el bastón, las gafas y la guitarra, ¿cierto? Sí y no, porque Ya. también he conocido, como todo, ¿no? Como toda la humanidad diferencial, personas ciegas que cero a la música, que más oído tienen en el codo que en el mismo oído. Sin embargo, cuando hicimos justamente con Juan Simón, nuestro amigo que mencionábamos ahorita, una investigación en 2013, pues digamos que sí hay una tendencia, pero yo diría que todavía falta como un asidero científico de decir que realmente hay una, ¿cómo decirlo? Una marcada inclinación de las personas no videntes hacia la formación o hacia el quehacer musical. Pues por obvias razones uno se vuelve mucho más auditivo, ¿no? Pero de ahí a decir que queda como predispuesto para la música, no sé. Creo que sería bonito y sería muy interesante hacer un buen estudio al respecto. Asumo con el saldo pedagógico del aprendizaje esa moción, amonestación de no No, no es marcar una ese amonestación. estereotipo. No, pero es que no, no, es una manera mía de decirlo. Estoy consciente de que seguramente se marca un estereotipo ahí que no debe ser. Antes de los 18 años en que usted dice llega la discapacidad, eh, esa vocación, esa vena musical no existía en su mapa. Pues yo creo que la había, Hernando, pero no, pero se quedó dormida y no se desarrolló. Pues mi papá le gusta cantar y fue tuno en una época y en otra medio surrunguió la guitarra, como dice él. Entonces había como un gusanillo ahí, pero no, ningún tipo de desarrollo, ninguna formalización, nada, cero, en la ducha y en las fiestas, no más. Ya, o sea, el proceso suyo es diferente al de Juan Simón, a quien le dije que viniera para que conversáramos, pero pues voy a tener que hablar un poquito de él sin estar, porque Ujú, Juan Simón es hijo de papá ciego. Él, correcto. él incide mucho en el proceso porque los dos se encuentran aprendiendo música. Sí, y entiendo pues que también Juan Simón como pues tiene la condición visual desde pelado, llega a un lugar casi que obligado para todo niño ciego hace unos años, que era el Colegio Juan Antonio Pardo, el Instituto Juan Antonio Pardo y Fundación, creo. Allí obviamente había desarrollo musical por esa sensibilidad quizás y que estamos ahorita hablando. Entonces, luego yo lo conozco a él justamente por la música. Integramos la coral del crack, los cursos de guitarra. Y bueno, pues yo diría que más que por eso es por el inmenso amor que le tenemos juntos al bolero en su formato de trío clásico. Y bueno, pues ya lo has dicho tú, hoy se nos va un grande, un colosal. Yo creo que uno que superó ya esa marca de grande, él era infinito. Y a principios del año también se nos va otro que te lo referenciaba
extra micrófonos, que es Chamín Correa, el requintista de Los Tres Caballeros. Entonces, fíjate cómo ha habido como varios nexos con la música formativos, pero más como de amor propio por un género. La cantera musical de la cual usted toma todos los referentes que le marcan su preferencia es el ámbito de la música de cuerdas, la música colombiana un poco, los tríos, ¿Cómo es esa vocación que se marca a través de las cuerdas, Daniel? Sí, definitivamente, incluso al punto de que una vez cantando en una tertulia con una muy querida amiga, eh, que pues incluso hizo parte de la junta directiva del Mono Núñez en una época. Bueno, es una persona que tiene un oído muy culto en esos ámbitos de la música andina colombiana. Incluso ella nos decía una vez, cantando en una tertulia con mi Estefa, que estaba muy abolerado nuestro pasillo. Y no lo iba a negar, ¿no? No tengo por qué negarlo además, porque claro, es que ahí está la influencia. Mi papá pues también y mi mamá, pues la primera escuela que tenemos todos, ¿no? Por fortuna o por infortunio, es la de la música de las casas, que a veces es más música de adultos que de niños. Sin embargo, pues algo bueno tenía que quedar de todo eso. Y en mi caso fue la música romántica, tríos, cuerda, los duetos de la música andina colombiana, el tiple, la guitarra, entonces la música llanera también de cierto modo. Entonces, claro, ahí vino esa influencia de esos aires, esos ambientes, todo ese entorno, todo ese entramado musical. Me enredó y por ahí desarrollo ese proceso de vida con la música. En este tiempo, con esa diversidad musical tan extensa que hay, ¿cuál es la realidad de ese género musical, de la música colombiana, de la música de cuerda, de todo esto que estamos referenciando? ¿Cómo está esa Ujú. situación? Pues para mí, afortunadamente, tengo que decirlo, pues es música que se quedó un poquito segregada. Uno, por los fenómenos comerciales, donde pues ya habían otras lógicas, ¿no? Y sí hay que decirlo y sin temor a equivocarnos, pues de muy baja calidad, ¿no? De muy práctica, hacer la cosa muy práctica, muy ya como salga, entonces pues se volvió pues más una cosa de hacer música con repetidores y con escupidores de notas que realmente de procesos depurados de música. No hablemos de géneros, eh, pero bueno. eh, y entonces también pasó una cosa para mí y es que como que cierto grupo de las músicas andinas colombianas, como que también como que no nos metamos con los demás y quedémonos en nuestro cuartito y eso también ha hecho que no salga, que no reviente por otros lados, que no se difunda, incluso en muchos de estos escenarios, llamémoslo, se ha tomado como un poco la costumbre o las prácticas de los guetos. Entonces, nosotros con nosotros y nadie más. Así que, pues creo que en temas de difusión, pues sí se ha quedado un poquito encerrada, aunque ahorita también yo, pues sin ser un radiófilo y un conocedor de la música digital, pues sí empezamos a notar que hay como por ahí algunos atisbos de masificación muy interesantes. Entonces, resumidas cuentas, y esperando estar respondiéndote la pregunta, creo que pasó de ser la música nacional a ser la música guardada y hoy por hoy quiere volver a posicionarse con unas nuevas lógicas. Como una especie de música marginal, los grandes festivales nacionales, el único que sobrevive es el Mono Núñez, ¿qué otros hay? Hay muchos, Fernando, realmente uno, eso sí lo valoro. Fíjate, lo valora uno es desde hablar con músicos de países musicales como Venezuela y México, que nos dicen que en sus países no existe tanta corriente de festivales como las hay acá. No, aquí pues tenemos uno bellísimo en Aguadas Caldas, que es subjetivamente, podemos decir, mi favorito, que es el Festival Nacional del Pasillo, que es vocal instrumental. Está A Tu Viejo Cotrafa, que se hace en Bello, Antioquia.
está el Príncipes de la Canción en Ibagué, está Antioquia le canta Colombia, el Colono de Oro, o sea, puedo mencionarte, no sé, fácilmente 20 festivales de primera línea, hablando de la música, digamos que en formatos duetos, en duetos hay muchos, y en música vocal e instrumental, y digámoslo para diferenciarlo, y solo instrumental. Entonces, sí, sí hay un buen número de festivales, pero lo que a mí me parece, y con todo el respeto de mis colegas, es que sí, o sea, esos festivales tratan de hacer, de sobrevivir incluso porque no es fácil hacer un evento de esos, pero a veces sí, a veces siento que con todo y que los transmiten por, muchos de ellos por grandes cadenas, pues yo sigo notando un poquito de eso, ¿no? Como un poquito de esta nuestra fiesta encerradita y como que nos ponemos muy quisquillosos para darle entrada a ciertas propuestas. Bueno, Daniel, mi analfabetismo musical me hace que, bueno, yo reconozca pues las músicas más que más suenan, etcétera, pero sí me llama mucho la atención y quiero que usted me ayude a entender esa diversidad que hay de expresión musical y cómo hay una explosión grandísima de talento juvenil, cómo los muchachos, los jóvenes, los estudiantes se aferran en la música como medio de expresión y como opción quizá existencial inclusive para reivindicar factores como diversidad, diversidad de género, todo esto. ¿Qué valor tiene la música en este tiempo como sentido para la juventud? Uy, pues quisiera tener más herramientas para responderte esta pregunta, pero por ejemplo, sin ser ahí el contenido completo de la respuesta o sin estar allí el contenido completo de la respuesta, retomemos lo de los festivales nacionales. A los festivales nacionales hoy por hoy van más, yo creo que jóvenes que adultos. Esto entendiéndolo como un poquito recuperación de memoria musical autóctona, pero también pues por esa rebeldía quizás de los jóvenes de constatar que en efecto en las músicas de nuestro país, del interior de nuestro país, están todos los elementos para desarrollar unas cualidades notables en la música, ¿no? Para decir, bueno, para decir quizás muchas cosas no lo noto tanto como otro tipo de otras músicas, ¿no? Otras músicas más rebeldes, más contestatarias. Entonces, pues es que definitivamente las artes, y en nuestro caso la música, pues son un vehículo de expresión. ¿No? Entonces, por allí tú puedes decir todo lo que quieras y como hoy por hoy, quizás no se necesita exacto lo que hablamos hace un momento, pues también una depuración que también tiene cierta ventaja, ¿no? Porque en cierto modo también la música se estaba volviendo entonces que solamente para los grandes maestros y no, la música pues ahí es donde también se marca una diferencia, ¿no? Que las estéticas cambian, entonces cambian Sí. las estéticas y se amplía el abanico de posibilidades para los jóvenes de decir sus cosas. Entonces, el rap es una de esas expresiones. Eh, ¿Cuál otra podemos citar? Pues incluso pues todo ese movimiento de fusión, de músicas fusión, indie pop, bueno, pues digamos un poco menos, pero citémoslo, el pop urbano también. Así que pues sí, se conjugaron como la incontenible contestación de la juventud y pues la orden de la música o la música a la orden mejor, realizable de una manera más fácil. Antes tú tenías, por ejemplo, que meter, no sé, X tiempo a una escuela o con un maestro, tener un poco de billete para sacar una producción. Hoy por hoy no. Hoy por hoy en Internet hay. Empezando que pues tienes todo tipo de tutoriales, ¿no? Obviamente también
hay que filtrar un poco y la mayoría es basura, qué pena con el término, pero hay cosas buenas, no lo podemos desconocer. Entonces ahí ya te ahorras un tiempo y te ahorras lógicas y te ahorras, o mejor, o haces caminos diferentes. Hacer una producción hoy por hoy también es mucho más económico. También pues los chicos, los millennials, los pandemials también son personajes que hoy por hoy son súper duchos para coger una computadora y hacer un disco. ¿Mm? Casi que cante aunque no cante, pero bueno, yo creo que eso también es válido, desde que haya pues un poquito, o un poquito no, desde que haya mucho respeto por la naturaleza del arte, ¿no? Obvio, volvemos a lo mismo, las estéticas pues son discutibles, pero yo creo que la estética pura del arte pues sí sigue siendo muy sublime, ¿no? Bueno, sí, lo que es indiscutible es que es un medio de expresión, es la posibilidad de decir muchas cosas que no se pueden decir pues formalmente, ni en los medios de comunicación masivos, es la diversidad es muy extensa. ¿Qué contacto ha tenido usted con el rock? ¿Ha tenido acceso a un documental que hay en estos días en Netflix, Rompan Todo, que habla sobre la historia del rock latino? No, no, pero lo buscaremos. Sí, sí, vale la pena, que esto da una trazabilidad de toda esa historia contestataria de los músicos, del movimiento rock en español y todo lo que han hecho en la historia latinoamericana a través de las dictaduras y a través de todo lo que ha pasado. Claro. Bueno, mi apreciado Daniel, hablemos de Chamil Correa, uno de los dos grandes referentes suyos que 2020 pues no los dejó pasar. Chamil Correa, ¿qué significa en su vivencia personal? Y cuéntenos un poco de él y su trayectoria musical. Pues Chamín es mi requintista favorito, requintista de guitarra requinto, ¿no? El formato clásico de bolero que pues se institucionalizó, no sé, en México, en Cuba, con guitarra marcante, guitarra requinto y percusión, maracas, bongo, no sé, aunque pues al principio era más guitarras, ¿no? Él es quien integra uno de los tríos referentes, el trío Los Tres Caballeros, que digamos su principal eh, selección fue la de Chamín Correa, como decimos en el requinto, Roberto Cantoral, el compositor de canciones como El Triste, Reloj, eh, y Leonel Galvez. Entonces, en esa época, y contado por el mismo Chamín, como que existía una sana rivalidad entre los requintistas. El requinto, pues lo inventa el de los Panchos, ¿cómo se llamaba? El Güero Gil, creo. Eh, o Chucho Navarro, bueno, uno de los dos. Perdón la imprecisión. Pero a lo que vamos es que se crea esa sana competencia y digamos que no sé, cuatro o cinco grandes requintistas, yo pues sí me quedo en primer lugar con Chamín Correa, pero bueno, pues sirva el momento para mencionar a Alberto, perdón, al viejito Puentes de los Tres Reyes, viejito pues de cariño se le dice porque incluso todavía está vigente. Está Juanito Neri, que es el referente de nuestro común amigo Juan Simón. Está Saúl, el de los Tres Diamantes. Y bueno, y seguramente se nos van muchos más, pero en ese, digamos, en ese selecto grupo de requintistas, para mí, Chamín Correa, además, este trío y todo su trabajo colectivo tenía algo bien particular y es que normalmente uno cuando hace una introducción de una canción, escoge un fragmento de la melodía, del coro, de las estrofas para hacer la introducción, ¿no? Para que sea mucho más identificable. Ellos hacían algo muy diferente y para mí un esfuerzo creativo mucho más grande y es que hacían una melodía completamente diferente eh, en sus canciones para introducirlas. Eh, un poco similar a lo que en su época hizo un grande también, Rubén Fuentes,
con todas las introducciones de las rancheras de José Alfredo Jiménez, ¿no? Entonces, pues bueno, Chamín, pues podríamos hablar muchísimas cosas de él, pero pues creo que adicionalmente a sus baluartes musicales se dice que era una persona muy respetuosa también del oficio. Bueno, no es que estemos diciendo que los músicos licenciosos pues no merezcan ese lugar por su vida personal, pero bueno, resaltemos, ¿por qué no en Chamín un poco ese valor también, ¿no? Que fue una persona que respetó mucho el oficio y el don de gente desde el ser un músico íntegro. Bueno, ya confesé mi analfabetismo musical, Daniel, pero en la música guajira cubana, Celina Reutilio, Polo Montañés, ¿qué hay cuál es el instrumento central en esa música? El tres cubano. El tres cubano. Ujú. Allí no Sí, el está tres cubano. presente en ese género no está presente el requinto. Un poco sí, pero en grupos como el Trío Matamoros, Ya. los isleños, el vegabajeño. En ellos sí, sí, claro, sí, 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 sí. Pero yo diría que los desarrolladores de este formato más bien fueron los mexicanos y los puertorriqueños. Bueno, y entonces volvemos a situarnos en México, que es el contexto geográfico que nos ha dado el ánimo para hacer esta conversación hoy con Daniel Lozano, un profesional músico que nos muestra un poco pues el avance de la inclusión real por la que abogamos aquí en un proceso que llamamos Empate 21 y del cual vamos a hablar al final para proponer que Daniel sea uno de nuestros acompañantes referentes en este año que entra. Más de 300 discos grabados, no sé cuántos centenares de melodías y de composiciones realizadas y referentes como Esta tarde vi llover, Adoro, Somos novios y muchas más marcaron con Armando Manzanero a toda Latinoamérica. En Latinoamérica se enamoraron demasiadas generaciones con eso que hizo Armando Manzanero. ¿Qué hizo Armando Manzanero para que sea ese grande que hoy está llorando todo el continente latinoamericano, Daniel? Pues ponerle la banda sonora al amor. eh, en su genialidad y su practicidad para hacer letras. Fíjate que creó un estilo incluso compositivo. Bueno, por ahí dicen que en la música ya todo estaba creado, pero voy a hablar de lo que en un taller de composición pues me logró compartir la maestra María Isabel Saavedra, compositora colombiana muy reconocida también, y que también trabajó con el maestro Armando Manzanero. Él, por ejemplo, posicionó, desarrolló, diría yo, este género compositivo donde hay una idea repetitiva que es la idea central, ¿no? Entonces, contigo aprendí que existen nuevas y mejores emociones, contigo aprendí a ver la luz del otro lado de la luna, etcétera, ¿no? Una idea central amarrando toda una canción, ¿no? Sí. Él, digamos que es el gran cultor de esto. Uy, es que en radio habían dicho tantas cosas, Hernando, que podríamos como pues volvernos un poquito replicadores de todo esto, pero yo quisiera contar una anécdota. Yo Por me di favor. por aludido, yo me di por aludido y justamente fue Juan Simón el que me hizo acordarme hoy de esto. Pasa en el 2003 o 2004, no me acuerdo muy bien, que junto a mi pareja en ese momento, Claudita, fuimos a un concierto de Armando Manzanero, ambas personas ciegas, digo, Claudia y yo. Pues entramos al Jorge Eliezer Gaitán y quedamos como muy situados al frente del escenario. Y el concierto era un poco centrado en una versión que él hizo de Mírame fijamente, creo que se llama este merengue costeño, que él hace una versión, bueno, al estilo mexicano, ¿no? Hizo
o mejor, desarrolló un proyecto musical con una cantante colombiana, pero entonces vino como a presentar los arreglos muy, muy fieles a los que fueron los discos romances de Luis Miguel. Entonces, como que la música estaba girando en torno a estos tres referentes. Y en un momento del concierto, que es donde viene lo de la anécdota y lo de sentirnos aludido con, él cantó una canción que pues, empezando que la cantó solo, él la interpretó solito con su piano, que es una canción que se llama, bueno, el título no me gusta mucho, pero bueno, se llama El Ciego. Ya. No sé si de pronto alguno la tiene por ahí en mente, es esa que en el coro dice algo así como, has visto cuando un ciego se enamora, cuando quiere ver la aurora, cómo se pone a llorar. Algo así dice la canción. Eh, y bueno, no sé, Claudio y yo nos dimos por aludidos y cierto o no, ya no nos lo puede contar el maestro. Más allá quizás salimos del concierto contando, nos cantaron una canción. Entonces, bueno, pues fíjate como de ahí, pues me pego para decir que, pues yo creo que pocos como él también con esa habilidad de tener todos los sentidos atentos para volverlos música, ¿no? Entonces eso también lo podríamos decir como que no lo he escuchado que lo diga nadie hoy de todo lo que he escuchado, pero lo han dejado intuir. Contaba, por ejemplo, Sofía Orozco, si no estoy mal, era la cantante de la que te comento, colombiana. El maestro iban en un avión y a él le tocó coger la hoja de las instrucciones de la emergencia del avión, yo qué sé, y pedir un bolígrafo para hacer una letra porque le llegaba a la mente. Sin embargo, pues algo que también él dijo en alguna ocasión y quiero también pues citarlo quizás finalmente, y es ese esfuerzo, ¿no? Que a veces las cosas no salían por magia. Un dedicado, un esforzado, un disciplinado con la música, creo que le llaman, incluso los griegos le llamaban latiques. Latiques, si bien sí es una inspiración, también tiene que tener un proceso de dedicación y de esfuerzo grande. Entonces, pues bueno, podemos decir muchas cosas del maestro y pues gracias Hernando por al menos permitirme contar esta anécdota para sentir que uno no pasó en vano su despedida. Óigame, Manzanero es un personaje que demuestra, es la contraevidencia absoluta, que demuestra que no se necesita ser pues un superdotado de nada para desarrollar semejante portento de talento que tenía este hombre. ¿De dónde sacó tanto Manzanero para dar semejante señor tan pequeñito? Ese hombre era, ¿qué origen tenía Manzanero? Era un poco eh, Indígena, indígena. totalmente. Sí, él es de Indígena. Mérida, ¿De dónde sacó Yucatán. todo esto Manzanero? Todo lo que dio, lo que nos puso a vibrar en Latinoamérica. Pues ahí está, de la malicia indígena. Ahí está, esa, para mí sí era un genio, pero era un genio, volvemos a lo mismo, un genio esforzado. Él quizás no se quedó con chasquear los dedos y volver oro lo que creaba. Em, yo creo que es como esos grandes poetas que de verdad tienen esa habilidad de que la gente entienda o se identifique con lo que creemos es tan complejo, pero que él volvió tan fácil de decir, ¿no? Es que una idea tan elemental como decir somos novios y desarrollarla en esa manera tendría que ser pues casi que un don. Y tienen muchas canciones, de hecho pasa mucho, Hernando, ¿no? Que muchas veces las mejores canciones y las más queridas incluso de los compositores no son las más populares. Pasa con, si tenemos a Héctor Ochoa con su Camino de la Vida, ¿no? Y bueno, claro que quiere y respeta su obra, pero él mismo lo he escuchado decir que le hubiese gustado que se posicionaran más otro tipo de letras y de músicas que hizo. Y Manzanero pues no era la excepción para mí, tiene también hay un repertorio grandísimo de canciones que no fueron quizás tan populares, pero que vaya si tienen un contenido poético y lírico, majestuoso.
Manzanero en su esencia es un poco quizá el fenómeno de Agustín Lara, que Agustín Lara, Manzanero es tan contraevidente que es el antigalán, que no tiene una gran voz, Lara tampoco Ajá. tenía una gran voz. Manzanero no es el mejor intérprete de Manzanero. ¿Quiénes fueron las mejores voces que cantaron las letras de Manzanero, Daniel, que usted sepa? Uy, es que están todos los grandes. Olga Guillot, Roberto Cantoral, también, bueno, los tríos, los tres caballeros, los Panchos, am, Ledesma, Luis Miguel, uy, es que todos tuvieron que pasar por ahí, los más grandes, los homenajes que le hicieron en los duetos cuando se unieron estos españoles, Ana Torroja, los presuntos implicados, Nacho Cano, Miguel Bosé, Alejandro Sanz, todos, es que todos tuvieron que ver con él, y dígame, pues los argentinos también, ¿no? María Grieber, en todo lado. Yo creo que él no falló ninguno. Digamos, yo creo que el ícono de cada país tuvo que haber cantado la música del maestro. Y bueno, aquí sí son subjetividades, ¿no? Por ejemplo, hablas de Francisco, ay, de Francisco no, sino de Lara, para la Agustín novela Lara. de Agustín Lara. Claro, no, él no era el mejor intérprete de sus canciones, como acá no lo era Rafael Escalona. Y son gustos, pero a mí en lo particular, volvemos a las subjetividades y al agradecerte por dejarnos el espacio de expresarlas. A mí creo que el mejor intérprete para mí de las músicas de Manzanero fue el mismo, para mí. Yo lo, di- Sobre, yo, yo lo dije como lo dije, pero para mí la música más sentida de Manzanero la interpretó él. Para mí lo más sentido estamos es de él. acuerdo. No, y tú estás en lo cierto porque sí se estila ese comentario en el medio de que él no fue el mejor intérprete de sus obras. Yo no comparto eso, pero había un plus, había una gran ventaja también, y es que él cuando se acompañaba a sí mismo con su piano, Sí. guardaba las proporciones, para mí eso era a Bola de Nieve, el Bola de Nieve mexicano. Uf, pero sobrado y con todos los méritos. Eh, y bueno, si hablamos de intérpretes, a mí sí hay un intérprete de sus músicas que me encanta y es Francisco Céspedes. De hecho, Uy. hay una canción muy bonita que está en versión de los dos, se llama Nunca Más. Creo que es mi canción favorita de Manzanero. Y la versión Daniel, de para Céspedes usted, es maravillosa. ¿quién inventó el bolero? ¿Quién inventó el bolero? Bueno, pues dicen que los primeros boleros son de finales del siglo antepasado. Sí. Eh, yo creo que el bolero se lo inventaron varios, pero sí tuvo sus orígenes en Cuba. O sea, el bolero es de esos ritmos que se crea de los que llaman ritmos de ida y vuelta, ¿no? Entonces lo que llega de Europa quizás y se impregna de lo de nosotros, allí yo creo que se marca ese gran invento. eh, pues no sé, ahorita estamos muy con el tema de las vacunas y demás, pero ese invento es mejor que cualquier vacuna, No, el antídoto de muchas cosas, buenas y malas. no pasaron con éxito letras de Manzanero a otros géneros, a la salsa, al rock, o algo así. Sí, sí, claro, sí las hay. Incluso, pues es que él hacía, para mí, el bolero, él era un bolero fusión, pero era bolero. Y de hecho, pues ¿quién más que él mismo que presentaba sus canciones como boleros? Aunque pues uno ha tenido que escuchar barbaridades y perdóneme, pero por allá en una universidad nueva, me va a reservar su nombre, un profesor de canto resultó diciendo que las canciones de Manzanero no tenían nada que ver con el bolero. Perdóneme, qué ignorancia. Eh, que su marca no era tan clásica, vaya y venga, pero digamos que yo creo que la música del transita amorosa y libremente por el ámbito del bolero primero, pero también de la balada, ¿cierto? El bolero balada.
Pero sí, claro, he escuchado versiones de canciones de él en otros géneros. Sí, tal vez estás en lo cierto, como en ritmos de salsa. Bueno, por ejemplo, hay un disco, o varios más bien, o varios intérpretes que en rumba flamenca o en rumba española, como le quieran llamar, hicieron muchas de sus, versionaron mucho canciones de él en rumba, ¿no? Y suena muy bonito. Am, en tango, alguna vez escuché algunas cosas, pues es que hasta Elvis Presley lo cantó. Imagínense. Lo llevaron Sí, al canto lírico. ¿Qué tal le pareció la versión de Andrea Bocelli? Y creo que hasta Pavarotti alcanzó a montarse en el tema de Somos Novios. La versión de Andrea Bocelli de Somos Novios. sí, bella, bella. También están las de Tania Libertad, que es una cantante eh, con ambos perfiles, lírico y popular, peruana. Y volviendo un poco digamos que a las curiosidades de Manzanero, Manzanero hizo una producción justamente con Tania Libertad algo muy bonito que se llama Quod Livet, que es cantar dos canciones diferentes, pero con un mismo argumento armónico. La más famosa que conocemos de eso es cuando uno canta Arroz con leche y Tengo una muñeca. Tú puedes poner a dos grupos diferentes o a dos personas diferentes a cantarla y tienen una sincronía muy, muy perfecta, llamémoslo. Él hizo lo mismo con unas de sus canciones en una producción con ella. Entonces fíjate cómo transgredía, en el mejor sentido de la palabra, pues la música, bueno, más que transgredía, trascendía la música. Entonces, sí, estas producciones creo que fue Plácido Domingo, que también hizo grabaciones muy formales de las músicas de Manzanero. Bueno, Daniel, yo cuando fui adolescente pensé que la voz me iba a salvar la vida y que yo iba a desarrollar mi talento a través de la voz. Y bueno, me metí al micrófono y creí que en el micrófono lo iba a hacer. La verdad es que mi voz hace mucho tiempo no, nada que ver con mis ingresos en absoluto. No, no se hizo justicia ahí. No, no, yo creo que uno de los contrasentidos grandes de mi vida fue ese, que la voz la tengo es para mi divertimento personal y para hacer mis tareas, pero no se meta conmigo en el terreno de la música porque ahí sí me corcha. No pretendo ser un diletante hablando de cosas que no sé. Yo en música sí, absolutamente lejos. Pero se nos ha ido un grande de la música, de la composición. Oiga, Manzanero fue tan genial y tan impresionante lo que hizo que este cantante Luis Miguel, creo que el salvavidas de su carrera fue Manzanero. Si él no se mete con Manzanero, creo que se apaga y se acaba ese cantante. Es muy posible que lo que tú estés diciendo es cierto. No vamos a desconocer el talento del maestro del canto. O sea, Luis Miguel es un gran cantante. Es innegable su talento. Obvio, pues ya ha No, venido es un que lo que poco pasaba a... con Luis Miguel es que humanamente estaba embolatado, estaba enredado. Sí, ¿no? Y pues eso no es mentira, ¿no? No estamos aquí, no estamos exacto, ni siendo diletantes ni fusilando seres humanos. Pero sí, incluso se cuenta, ¿no? Que era muy difícil, que hacer incluso esas producciones con él, dicho por el mismo Armando Manzanero, era difícil, era una persona muy difícil. Y particularmente si hablamos pues vamos un poco a los gustos y aquí voy a citar a un grande, Antonio Ibáñez, ¿cómo no vamos a traerlo a colación al maestro de maestros de la radio? Él a veces cogía y le pegaba unas descueradas a Luis Miguel. Decía Habitantes que de la noche. sí, el de Habitantes de la Noche de Todelar, cuando cantaba boleros decía que no lo hacía bien, en fin, muchos estilos. Yo también comparto un poco, pues no voy a decir que asesinaba a los boleros, pero me quedo con él como baladista, ¿no? Claro. Pero bueno, pues tú lo has dicho, sí, sí hubo esos álbumes romances que sacaron, pues fueron una reinvención, ya que está tan de moda la palabrita reinventarse. Para el momento sí fueron una reinvención, un salvavidas muy grande para este artista. Bueno, mi apreciado Daniel, creo que no puedo abusar de su tiempo. Me voy a meter en un terreno que espero me saque usted de ahí si soy impertinente y si no
si no corresponde. Me llamó mucho la atención esta mañana cuando me responde usted que está muy triste por esta noticia de Manzanero. Y me toca Mm, porque Manzanero tiene una canción que yo la he tenido, la he tarareado todo el tiempo. Somos novios, que la he tenido presente en mi vida familiar y a mi hija desde el vientre le canté siempre esa canción, Somos Imagínate novios. las canciones de cuna de tu hija, imagínate. Bellísimo, bellísimo. Y me llama mucho la atención cuando usted me dice que está triste. Daniel, para usted a estas alturas del partido, y son las palabras mayores en las que me quiero meter, ¿qué es la tristeza, Daniel? Pues bueno, primero te digo que cuando uno tiene, y pues son, tú lo has dicho, terrenos complejos y quizás complejos de hablar, de citar, pero voy a ser muy breve. Cuando uno tiene embolatada el alma y duelos pendientes, y pasan este tipo de cosas que se mueren o se transforman, se desencarnan, se van, se adelantan, personas que hacen parte de la vida de uno, musical y espiritualmente hablando, pues uno siente que como que o, o echó reversa en el duelo o se echó o se lamió la herida, ¿cierto? Claro, claro. Y la tristeza, pues es que la tristeza, pues voy a ir de lo más de diccionario a lo más personal, y es que pues, la tristeza es una emoción básica, ¿cierto? Es decir, es algo que transita de manera natural en nuestra dimensión eh, humana. Mm, y yendo a lo personal, pues es que es, es como la tristeza es dejar ser, o sea, es la naturaleza, es lo lógico, es lo normal que pase. Complejo y que pues volviendo un poco a cuando transitan por human, por los humanos las emociones, a veces haciendo maravillas, a veces haciendo estragos, pero es como el aire, Hernando, es necesario que pase por el cuerpo para que haya un sístole, diástole, un respirar, expirar. Y Pero usted, pues en la música, perdóname, en la música, en la vida es como el as y el en vez, el yin y el yang, ¿no? No vamos a ir a blanco y negro nomás, porque hay grises, pero pues sí podríamos decir que es el movimiento complementario a la alegría. Tiene que haber alguna para que coexista o para que exista la otra. en algún momento de la vida de uno, cuando ha estado tan de frente ante la tristeza, uno se va curtiendo, uno se va blindando, le va saliendo coraza, Daniel. Yo creo que eso es un poco elección y un poco designio. Mm, entonces, pues yo diría que sí y no. Puede que sí, puede que no. Bueno, yo me he tomado ese atrevimiento porque, Daniel, nosotros vamos a estar trabajando en algo que llamamos Empate 21, buscando que entre quienes tengamos la voluntad de hacerlo y a raíz de todo esto que ha pasado, de este 2020, hablemos un poco de resiliencia. También es otro lugar común, es otra palabra que está muy tocada, etcétera, etcétera. Pero para mí la resiliencia es uno de esos dos caminos que uno en la adversidad tiene. O en la Y de la vida, ante esas dos opciones, se encuentra uno en el espíritu como con el camino del resentimiento, de convertirse en un espíritu resentido, triste, victimizado y autovictimizarse, o el camino de la resiliencia, que repito, ha sido muy tocado ese término, pero hay que tenerlo, que es Mm, llenarse de capacidad para seguir adelante, para avanzar, para evolucionar y para dar testimonio de vida. Entonces, vamos a apostarle a un empate 21 buscando esa empatía y ese equilibrio que a través de principios, valores, de jugar limpio, de hablar de cosas buenas y de grandes testimonios y de salir adelante como nos lo ha enseñado usted, Daniel, a través de su testimonio de vida, pues contagiamos a la gente de que no todo es malo, de que no todo está perdido, de que no todo es trampa en esto, que podemos pensar en un siglo, en 80 años de trabajar generación tras generación para que haya gente
gente limpia, que gente que pueda seguir adelante. Y a eso le vamos a apostar. ¿Qué opina de meternos en eso, Daniel? Pues yo creo que es un camino válido, respetable, creo que es un camino muy digno. Quizás tiendo a pensar, Hernando, que las palabras no tienen la culpa, como no la tendrán seguramente muchas gentes, otras sí, no soy yo quien tenga que venir a decir quién sí, quién no, pero cuando yo noto, y vuelvo y te digo, no tiene, la resiliencia no tiene la culpa, pero cuando noto que se posiciona al resiliente sobre el que no lo es, yo también pienso que perdemos el camino. Por ende, si bien, y valoro tu movimiento y tu iniciativa de verdad, y la hago sobresalir, creo que incluso hay un paso, yo no sé si anterior o posterior o paralelo a la resiliencia, que es la compasión. No soy un experto en el tema, pero vengo escuchando algo que se llama comunicación compasiva y que me parece de verdad muy interesante, y muy equiparable a lo importante que, pues tan importante tiene que ser el reinventarse y el ser resiliente como el ser compasivo. Y esto es un poco mirando a los que a los que no les interesa ser resilientes, ¿cierto? Sí. Obviamente vamos a llenarnos de cuando uno tiene que empujar un carro y medio varado, pues no, nos toca bajar a los que están en el carro y de parche y no quieren colaborar. Eh, pero bueno, no sé, quizás no traerá y no lo es de ninguna manera lo que está sugiriendo, pero no traerá empellones al que no quiere empujar, tampoco, ¿cierto? Más bien ser un poco más emancipador. Y cuando me devuelvo un tricito ahorita, Hernando, al tema de que es la tristeza desafortunadamente también quiere ser una negación especialmente para, o sea, estoy hablando con mucha carreta ya, hermano, pero usted me picó. No, podemos, Eh, podemos. para quienes un poco en estos movimientos, digamos el nombre, coach, eh, niegan, ¿no? Ellos quieren que todo sea happy, que todo sea carita feliz, y no puede ser así tampoco, ¿no? Como tampoco puede ser el pare de sufrir, ¿no? El que solo y lo único que tenemos que posicionar es lo que estuvo chueco, y después pues en su chuequedad lo logramos posicionar como el que se reinventó en esa torcedura de vida. Creo que cuando pues nos salimos un poquito de los polos y vemos pues también lo que tú dijiste también, la empatía y el entendernos antes de clasificarnos, pues chévere, chévere, pero desde luego que pues que hoy por hoy somos muy bombardeados por cosas buenas, por otras no tan buenas, pero creo que sí es interesante el concepto de este científico de Einstein, que decía que, bueno, los grandes cambios y las grandes ideas pues han venido en las grandes crisis, ¿no? Y pues aquí hay una oportunidad entonces pues sea la oportunidad para hacer lo contrario que hacen los que nos quieren llenar y vender solo miedo, ¿no? No, miremos que hay otra posibilidad. Pues hombre, Daniel, no hemos hablado de esto usted y yo, hasta ahora lo estamos haciendo, y usted de las profundidades de donde viene y en donde ha estado, pues por supuesto que tiene mucho para enseñarnos y para compartir y para ayudarnos a redimensionar un concepto que no procura absolutamente ninguna pose de celebridad ni de posteridad ni de creer pues que estamos inventando nada. Aquí no estamos inventando nada. Estamos haciendo una propuesta desde la comunicación para ayudar un poco, y más pensando en los nuevos, Daniel, Ujú. pensando en los niños, pensando en los jóvenes, en esa gente con la que usted trabaja todo el tiempo en el sistema educativo distrital, pensando en que tengamos una mirada compasiva, como usted bien lo dice, que creo que es una dimensión más precisa de la empatía, que es a lo que le estamos Correcto. apuntando. Esa compasión, de eso nos habló también nuestro maestro Javier Darío Restrepo, que se nos fue hace
el año pasado se nos fue. Hace muy poco, sí. Él hablaba de que un periodismo que no tiene la capacidad de ser compasivo, Mira, de compenetrarse con el sufrimiento del otro, de exacto. sentir lo que le pasa al otro, no tiene sentido. Entonces, sí, sí, esa estatura y esa redimensión que usted plantea es maravillosa y es un aporte generoso. Le repito, los dos no hemos conversado de nada de esto. No, Ujú. lo que pretendemos es hacer una actividad con la cual buscamos sintonizar a nuevos colombianos, a nuevos latinoamericanos, a nuevos ciudadanos, en una mirada y en una perspectiva de valores, de lealtad, de ética, de integridad, de no pensar que todo está torcido, de no pensar que todo está corrupto, de no pensar que todo tiene que ser trampa, de no pensar que todo tiene que ser zancadilla con el otro y de no pensar que todo tiene que ser indolencia y cero compasión, como bien usted nos llama a esta dimensión que acogemos con todo aprecio y alegría y gratitud porque queremos que nos acompañe en este proceso, Daniel. Bueno, pues gracias y en lo que podamos aportar, pues ojalá sepamos hacerlo. Para redondear, te cito una frase de una amiga que me la dijo hace poco y me decía algo así como una máxima que dice, no me des consejos, dame ejemplos. Correcto. Entonces, es una buena forma de redondearlo, quizás. No, y ten la plena certeza que muchos no están cacareando ni haciendo alaraca ni haciendo propaganda como esto y lo hacen en su día a día y en su vida y yo creo que son muchísimos y quizá la mayoría de los seres humanos íntegros que se deben única y exclusivamente, como es el caso suyo, Daniel. La mayoría de la gente seguramente no conozca la historia suya y el testimonio suyo, pero usted es una persona en una integridad que sobreponiéndose a todas las cosas que ha vivido, ahí va y es de las personas admirables que yo encuentro en mi camino, gracias a nuestro gran amigo Juan Simón Cancino. De hecho, entre la comunidad de personas con limitación visual son mis grandes afectos allí cercanos y espero que podamos seguir avanzando en esta línea, Daniel. Bueno, gracias Hernando por las sentidas palabras y sí, pues que así siga siendo, ¿no? Que nos encontremos los que vibramos en cierta, o queremos vibrar en cierta armonía y bueno, hay transiciones, hay momentos, pero bueno, sí, ahí vamos nadando en aguas turbulentas a veces, pero bueno, tratando de mirar, de no dejarnos hundir al menos a dónde nos lleva el no nadar contracorriente, porque a veces eso es agotador, ¿no? Pues nademos a donde nos lleva la corriente, a dónde llegamos, no solo a contracorriente. Pues aquí hemos hecho todo el tiempo eso, nadar a contracorriente, pero lo que estamos es buscando la manera de hacerle Ujú. propaganda y de promover la esperanza, la compasión, la empatía, para que los nuevos no lleguen pensando ni se queden convencidos de que no hay nada que hacer, de que todo está perdido, de que todo está podrido, porque es que lo que pasa es en el ámbito de la comunicación, que la escena, la primera plana en la comunicación está llena por los que hacen daño. Sí, Por lo... y mira, vamos a, qué pena te interrumpo, vamos a la música. Sí, Hay una frase, una canción maravillosa que dice, ¿quién dijo que todo está perdido? Yo vengo a ofrecer mi corazón. Ahí está resumido en gran medida todo. Mi corazón, más que, pues con todo el respeto que se merece la mente, ¿no? Pero más que la mente, el corazón. Y bueno, vuelvo a citar una frase que citaba mucho mi princesa y es que decía Piaget, perdón, Pascal, eh, el corazón tiene razones que la razón no entiende. Entonces, solo esto, no para llenarnos aquí de máximas y ay, tan bonito que hablan los par de no, pendejos eso. no, 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 no. no son máximas, o sea, son frases que comprimen y que resumen en una muy buena medida hechos. Así es. Daniel, el 21 de enero, y estos son juegos didácticos y pedagógicos, y hablamos de jugar a la 21. Yo no sé si usted alcanzó a jugar a la 21, claro que sí. Sí, sí, señor. Antes de los 18 usted vio jugar 21, uf, Sí, señor. muchísimo. Entonces, el 21 de enero es el día 21 del año 21 del siglo 21 y nosotros pensamos que
hacer una propuesta para que en un relevo intergeneracional a 80 años, así haya una no sé qué milésima parte de la humanidad practicando esa línea de motivar y de dar ejemplo para que la gente tenga por dónde mirar las cosas de otra manera, pues ahí vamos a plantear un camino y vamos a hacer algo lúdico y vamos a jugar un juego, vamos a hablar de principios, de valores, de todo esto, y espero que tengamos la posibilidad de que usted sea uno de los 21 líderes que nos puedan acompañar en este 21 de enero que está a 3 semanas. ¿Oyó, Daniel? Sí, señor. Vale. Pues un abrazo gigante, Daniel, de verdad que muy sentido porque yo sé de su valor, yo sé de todo lo que usted hace por avanzar, por seguir adelante, y mi aprecio, mi afecto total, pues cuente con esta amistad siempre, Daniel. Bueno, Hernando, muchas gracias. Igualmente, pues aquí procuraremos estar de puertas abiertas para lo que se ofrezca. ¿Y cómo se sigue cuidando? Ah, usted tiene un programa de radio sobre perros guía, no hemos hablado de eso. Bien, sí, que es otro premio, pues detrás de esas cosas bonitas de la vida, ¿no? El mundo y el universo de los perros guía. Tenemos un espacio en INSI Radio. Ahorita no entramos a periodo de receso, pero sí logramos coronar este año difícil con prácticamente sí un programita de 1 hora semanal con repetición, donde exacto empezamos o procuramos mostrar un poco esa otra experiencia de vida que significa el estar al lado de un animalito para desarrollar de una mejor manera la vida. Bueno, Daniel, uno de los 21 propósitos y metas que queremos mirar, no estamos pensando en formar una secta, ni un movimiento de nada, ni para recoger plata, ni para llenarnos los bolsillos, ni para hacer autoayuda, ni coaching de nada, en absoluto. Queremos formar ciudadanía para que aprendamos esa ley de la compasión, de la empatía, de entender que empujando el Ubuntu africano donde todos somos uno y todos vamos hacia adelante con lo mejor que tenemos. Uno de esos logros sería maravilloso el voz por voz que tengamos en 2021. ¿Para cuándo podemos estar aspirando a tener ese nuevo trabajo, Daniel? Pues yo creo que para mediados de año. Muy bien, señor. Ahí estaremos entonces atentos. Bueno, será un gusto compartirlo con este espacio. A todos muchas gracias. Procuramos explicar lo mejor lo que tenemos en mente y lo que queremos hacer. El 21 de enero tenemos una cita para mostrar una propuesta que nos permitirá a todos trabajar de manera autónoma en un propósito maravilloso. Gracias y seguimos en sintonía aquí, Empate 21 Sociedad para Todos Disney.